Hola a todos, mi nombre es María Fernández y en esta oportunidad presentaré un protocolo de reclutamiento, selección e ingreso de personal. Es importante que al momento de contratación el profesional, en este caso el psicólogo organizacional, tenga establecido un proceso claro a seguir para lograr el desenvolvimiento efectivo de los objetivos y escenarios. Esta serie de fases dependerá de la cultura de la empresa, de la locación, del cargo solicitado y la búsqueda de talento. Como podemos ver en pantalla, nos encontramos con identificar las necesidades de la empresa y de la vacante, crear la descripción del cargo, definir el modelo de reclutamiento y selección. Está la fase de publicación y promoción de la vacante, la recepción y preselección de currículos, el proceso de selección con entrevista de candidatos y aplicación de pruebas, el desarrollo del informe y por último los procesos que implican el ingreso a la compañía. Todos estos elementos y el plan y estructura facilitarán la evaluación del candidato, minimizarán el tiempo, energía y recursos de la empresa. A continuación explicaremos cada una de ellas con un cargo en particular. Como dijimos anteriormente, la fase 1 se agrupa por identificar las necesidades de la empresa y la vacante. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacernos preguntas como ¿cuáles son los cargos que necesitan ser contratados? ¿Cuál es el número de vacantes para ese cargo? ¿Qué perfil y cualidades son prioridad? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades que debe asumir el futuro empleado? ¿Cuál es la modalidad de la empresa? ¿Es presencial o es remota? ¿Tendrá que viajar este cargo en particular? ¿Cuáles son las condiciones físicas requeridas en caso de ser necesario? Conocer el tipo de contrato, si es tiempo completo, a medio tiempo, es un contrato temporal o permanente. ¿Es la empresa tradicional o puede ser como un startup que necesita cargos con funciones más amplias o que cumpla diferentes roles en la empresa? ¿Es necesario que cuente con mucha experiencia o puede ser un nivel de entrada? ¿Debe cumplir ciertos requisitos académicos? ¿Que domine varios idiomas? Todas esas características son importantes para recolectar la información e ir perfilando y crear una descripción de cargo que permita la búsqueda y selección de un candidato idóneo, tanto para la empresa como para las responsabilidades que tendrá que asumir. En esta ocasión creamos un perfil de cargo para un administrador de recursos humanos. Como podemos ver en pantalla, inicialmente describimos el perfil en general, como lo encontraríamos en una postulación de empleo, en donde se presenta alguna de las funciones principales y requisitos del perfil. Aquí señalamos, se busca un profesional administrador de recursos humanos para apoyar el departamento. Actuará como primer punto de contacto para las consultas relacionadas con recursos humanos de empleados y socios externos. Algunas de sus funciones principales son mantener registro de personal, gestionar documentos como registros de empleo y guías de incorporación y actualizar bases de datos internas. Nuestro candidato ideal tiene experiencia con procedimientos de recursos humanos, conocimientos en legislación laboral y se le facilita compaginar varias tareas administrativas de manera oportuna y tiene gran capacidad para planificar, organizar y evaluar procesos de recursos humanos. Ahora que tenemos una descripción general, pasamos a las funciones y requisitos específicos. Para este cargo en particular, es importante ser licenciado en recursos humanos, administración, contaduría o carrera afín, contar experiencia demostrable en cargos similares, tener manejo eficiente de software y plataformas de recursos humanos, Microsoft Office, herramientas de Google y Slack. Y por el tipo de funciones es importante tener conocimiento de legislación laboral, pasando a las cualidades que se necesita alguien con capacidad de priorizar, organizar y delegar proyectos y que posea excelentes destrezas comunicativas. Por otro lado, las funciones, el administrador de recursos humanos necesita realizar tareas como organizar y mantener registros de empleados, actualizar la base de datos con nuevos empleados, vacaciones, bajas laborales, ayudar en la preparación de nóminas proporcionando datos relevantes como ausencias, primas y bajas, preparar documentos como contratos de trabajo y guías para nuevos empleados, revisar políticas y procedimientos, actuar como enlace con socios externos, crear informes y presentaciones regulares sobre métricas de recursos humanos, entre otras funciones que podemos ver en pantalla. Ahora que tenemos el perfil de cargo, es momento de definir el modelo de reclutamiento que queremos desarrollar. Por ejemplo, hay que definir si utilizaremos algún tipo de software para reclutamiento y selección que facilite el cumplimiento de etapas como contacto con candidatos, evaluación de competencias, pauta de entrevistas, incluso la generación de oferta de trabajo. Adicionalmente, debemos definir si la atracción y captación de talentos será de tipo interna o externa.
Es interna cuando los candidatos que queremos atraer ya son empleados de la empresa, o el reclutamiento externo cuando se buscan candidatos fuera de la organización en portales de empleo, por referencia o agencias. En esta instancia nos iremos por la vía de reclutamiento externo, lo cual nos lleva a la publicación y promoción de la vacante. En la actualidad hay muchas vías y plataformas, pero es importante destacar que la elección de ellas está directamente relacionada al tipo de profesional que queremos o que buscamos retener. Empresas conocidas como que tienen un promedio de solicitudes altas pueden hacer la publicación en la sección de vacantes de su página web. Otra alternativa es utilizar plataformas conocidas como LinkedIn, o dependiendo del país existen portales locales. Aquí en Chile está trabajando.com, Chile Trabajos, entre otros. También dependiendo de lo joven de la empresa y del presupuesto, se pueden utilizar las redes sociales como Instagram o Facebook para la promoción de vacantes. O incluso si se está buscando candidatos para trabajo remoto, existen portales que destacan esas modalidades. Una vez realizada la fase de reclutamiento, con el cargo descrito y los filtros de búsqueda definidos, se empezarán a recibir las candidaturas a través de los canales habilitados y se hará un proceso de preselección de candidatos que se ajuste al perfil para la siguiente fase de contacto o la descalificación de aquellos candidatos no aptos para el trabajo. Ahora pasamos a la fase de proceso de selección de personal como tal, y esta tiene como objetivo encontrar el mejor candidato para el puesto. Se logra mediante la evaluación de aptitudes, habilidades, competencias y personalidad de los candidatos. Como podemos ver en pantalla, lo habitual es inicialmente concertar una entrevista preliminar para conocer el candidato, su interés en el puesto, la confirmación de competencias o algunos elementos que aparezcan en su currículo, e invitarlo a una entrevista de trabajo en caso de ser el adecuado. Este filtro puede hacerse por correo, llamada o videollamada. Al realizar este screening deberíamos reducir el número de candidatos para el rol e iniciar un proceso de entrevista que permita anticipar el nivel de efectividad y desempeño que un candidato puede demostrar en función al cargo. Aquí se puede evaluar la capacidad para enfrentarse a obstáculos, la personalidad, conocer su trayectoria profesional más a fondo, e incluso pueden aplicarse pruebas específicas de conocimiento al cargo y test psicotécnicos. Existen distintos tipos de entrevistas. Están las estructuradas, con preguntas previamente diseñadas, con el objetivo de asegurar que cada entrevista se presente de la misma forma, las mismas preguntas en el mismo orden. Y está la entrevista no estructurada, en donde las preguntas no están predispuestas. En el caso de nuestro perfil, que estamos buscando un administrador de recursos humanos, es de beneficio realizar una entrevista semiestructurada en donde se tenga una estructura básica de la entrevista, pero que exista un margen de flexibilidad para sondear la respuesta de los encuestados. Adicionalmente, para este cargo es importante aplicar pruebas específicas que evalúen la personalidad y las competencias en escenarios hipotéticos, el razonamiento lógico y el conocimiento específico del rol. Por último, es tarea del psicólogo organizacional hacer un análisis y ficha de informes de cada uno de los candidatos que fueron entrevistados, en donde se presenta a la empresa o a la gerencia la evaluación integral y los puntos importantes de este candidato, incluyendo los resultados de la entrevista y de las pruebas realizadas, y esta que permita visibilizar las fortalezas y debilidades de cada aspirante. Ahora llegamos a la etapa final, donde se toma la decisión del proceso de selección. Se elige el perfil más adecuado para el puesto, teniendo en cuenta las competencias profesionales, la capacidad para adaptarse a la cultura organizacional, que también es importante. En esta fase se realiza la oferta de contratación al candidato, en donde se discuten las condiciones del contrato, las funciones que realizará, el tiempo del contrato, si habrá un periodo de prueba, la remuneración, entre otros. Y se procede a la firma del contrato. Al tener el nuevo empleado confirmado, se le deja saber a los demás candidatos que no fueron seleccionados que se ocupó la vacante del puesto. Posteriormente se realiza el ingreso del nuevo empleado, donde muchas empresas realicen el acompañamiento para que conozcan las normas y el funcionamiento general de la empresa, e incluso se puedan detectar las posibilidades o necesidades de formación futura. Por último, ahora que se presentó y completó el proceso de reclutamiento, selección e ingreso de personal, ¿cuáles fueron las cualidades que tomamos en cuenta para el perfil de administrador de recursos humanos? Para este tipo de rol se necesita alguien con habilidades técnicas y habilidades blandas, y estas incluyen, pero no se limitan al pensamiento lógico y estratégico,
racionamiento abstracto, transparencia, ya que este cargo maneja información confidencial, altas habilidades comunicativas, capacidad de analizar, argumentar y dialogar, destrezas para planificar, organizar, controlar y evaluar procesos, conocimientos de los parámetros de legislación y comunicacionales que rigen los procesos de recursos humanos. Eso fue todo, muchas gracias.